Los ritos. Lo que abyectamente me hacía falta era sol, mosquitos, remar hasta quedar echado, olvidarme por medio del embrutecimiento físico de 2 o 3 ideas grandiosas que en los últimos tiempos venían acosándome. El suicidio entre ellas. Empeñé, por lo tanto, la máquina de escribir. Le dije a la señora Magdalena que necesitaba unos pesos. Miré tu retrato, Virginia, tu retrato a lápiz hecho por mí una tarde de canteros andaluces y otoño en el Rosedal. Murmuré entre dientes, y no sin ternura, que las mujeres no pertenecen a la especie humana, y considerando mejor el empeño de la máquina, vendí por lo que me dieron las figurinas japonesas y las terracotas, tus tortugas de caparazón de nuez, y hasta el abominable bonzo de arcilla que me obligaste a comprarte en Montevideo. Tiré a la basura lo invendible, desempeñé la Remington, tapié de libros como lápidas la repisa y me tomé un tren para San Pedro. 3 horas más tarde, los naranjales dorados y el peculiar olor a podrido de la refinería que han hecho a la entrada del pueblo me hicieron olvidar los muñequitos. Venía pensando en ellos, en tu costumbre de ordenarlos a tu modo. Un caballo de mar junto a la geisha, la tortuga de caparazón de nuez fingiéndole, jurándole, decías vos, amor eterno al samurái de la enorme masa. Una miniatura de Bali, tallada a mano, dejándose cortejar por cualquier kokeshi de 50 pesos. Todos en el más heterodoxo desorden, sin el menor respeto por las leyes de la perspectiva, las jerarquías, la unidad de estilo o la lógica, pero amándose. Me acuerdo de la primera noche en que al darme vuelta en la cama no te encontré a mi lado. Estabas ahí, de pie junto a la biblioteca, cubierta a medias con una camisa mía y con un gesto de preocupación tan grande que solté la risa. Me miraste con seriedad y dijiste, vos no sabés querer. ¿Nunca te lo dijeron? Mira, no, y menos a esta hora, y menos una mocosa después de una primera noche de alto vuelo como esta. Respuesta que en vez de cínica o inteligente, me salió más bien tirando a puerca. Pensé con estupidez que ibas a llorar. Entonces te reíste. Yo te los arreglo, dijiste. Y esa fue la primera vez que ordenaste, a tu modo cachivachero, los muñequitos de la repisa. Después, durante 3 años, cada vez que venías a mi departamento, te ocupabas a tu manera de reordenarme el mundo. Y esto lo recordaba no ya en el tren, sino unos días más tarde, en la vieja casa de San Pedro, de espaldas en la cama y mirando el techo mientras trataba de averiguar, Virginia, ¿por qué una muchacha como vos, es decir, con tus ojos, con tus maneras de bachillerato nocturno, se tiene que meter en la vida de un sujeto como yo, en vez de casarse como corresponde con un buen empleado de correos o un cuentacorrentista y parir unos cuantos hijos y criarlos? Porque a decir verdad, los sentimientos son una cuestión de perspectiva. Tumbado al sol en el Club Náutico de San Pedro, o mirando un techo que aún repite antiguas rajaduras de infancia, la única mujer que tiene sentido es la que se tuesta al sol con uno, o nos enciende el cigarrillo en la cama. ¿En qué pensás? Oí al sol. En vos, dije. Originalísimo, oí. Adela era inteligente. Y las mujeres inteligentes que se tuestan el sol con uno son la sal de la tierra. Nos conocíamos desde la adolescencia, leales amigos que cada 2 o 3 años no desdeñan dormir juntos en vacaciones y pueden jurar durante ese mes que en realidad el otro siempre ha sido el único amor de su vida. Cierto, dije, no pensaba en vos, sino en María Fernanda, la mujer del bioquímico. Y pensaba, Virginia, que lo peor de todo era haberse acostumbrado finalmente a verte llegar a mi departamento con un caracol recogido en cualquier plaza, o una figurina de teja envuelta en un papel de seda, o a encontrarte sentada tranquilamente en el umbral de la puerta de calle y hasta en el cordón de la vereda, sin preocuparme a mí de dónde venías o a dónde ibas cuando no estabas, porque lo fundamental era que no metieras ruido ni molestaras mucho. Verte aparecer, simplemente, al rato de habernos separado o un mes después, trayendo una hoja de árbol que a vos te parecía la cúspide de lo bello, y que era una hoja de amaranto seco o de paraíso. No hago más que pensar en eso desde que vine, le dije a Adela, en que me gustaría saber cómo hizo el bioquímico, con esa cara,
para casarse con una mujer como María Fernanda. María Fernanda era la mujer de un bioquímico, el que en efecto tenía una más que regular cara de idiota. Ella era altísima, de manos góticas. Le encantaban, supe esa noche, los intelectuales rebeldes, de izquierda. Tenía un vago aspecto de orquídea o de planta carnívora, pero había en ella cierta claridad que me daba ánimos. Y ahora estaba tomando sol justamente detrás de nosotros. Cállate que te va a oír, dijo Adela. Está tirada justamente detrás de nosotros. Ya lo sé, dije yo, si lo que quiero justamente es que me oiga. Motivo por el cual esa misma noche, en el baile del club náutico, Adela bailaba con el marido bioquímico y yo, en una mesa junto a los ventanales que dan al Paraná, me encontré contándole a María Fernanda, sin razón alguna y como en un arrebato de delirio, la historia de las figulinas de mi repisa. Antes, naturalmente, hablamos de la condición humana en general, de astrología, de música concreta y de una teoría que inventé allí mismo acerca de mi concepción de lo poético. Yo quería escribir libros asquerosos, ya que el martillero público y la señora del escribano y el bioquímico, es decir, el burgués, son mi desocupado lector, había que enchastrarlos a todos. Que al abrir la caja de Pandora en vez de la esperanza, les quede para lo último una cagada de vaca. Y María Fernanda me observaba con divertida curiosidad, y al ritmo de la música yo me volvía más pantanesco y cloacal. Ella se reía y adoraba en mí a los intelectuales de izquierda. Sobre todo, dijo, si somáticamente parecen de derecha. Linda frase, dije yo. El día menos pensado la perpetuó. Me reí con disgusto. Ella había agregado, y sobre todo si, como vos, no se diferencian en nada de nosotros. Dame whisky. ¿Nosotros? ¿Qué ustedes? Los malos. Me miraba alegremente. Tenía ojos estriados, como ranuras, y un gesto que le hacía parecer 10 años más joven. Mirá que sos farsante y petizo. ¿Sos comunista? Soy loco. Una especie de terrorista cristiano, de masón de izquierda. En realidad, soy un suicida revolucionario. Mi madre me abandonó a los 8 años y eso, ideológicamente, me quebró. A los 10 leí a Lenin, a Salgari, Gargantúa y Pantagruel y al conde Kropotkin. Tomé la comunión. Pasaron los años y escuché la sinfonía de los juguetes. Esa noche pensé matarme. A la mañana siguiente conocí a una muchacha, la única mujer que amé antes de conocerte. Ella dejó de venir a mi departamento hace 6 meses. Jamás le pregunté dónde vivía y ahora ya no voy a volver a encontrarla nunca. Seguramente se casó e hizo bien. Tenía el tipo físico justo para engordar con el tiempo y colgar pañales en la cocina. Siempre me la imaginé con olor a caca de nene y a leche cuajada. Era propiamente la que describió Baudelaire cuando dijo aquello de que para nosotros solo 2 tipos de mujeres, o las adolescentes o las cocineras. Mi verdulerita unía diabólicamente ambos estilos. En mi vida le pude hacer pronunciar la palabra Weltanschauung, ni creo que la tuviera. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Suicida, eso es lo que soy, pero con conciencia histórica, y no tan petizo. En cuanto a ser o no un farsante, tate folloncicos, dijo Quijano. Nunca te arriesgues a juzgar los procesos históricos a la luz de mi tristeza infinita, porque fuera de que estoy desesperado, y eso en un poeta justifica cualquier tipo de desviaciones, puede ocurrirte que el día de la revolución niegue haberme acostado nunca con vos y farewell, que te maten sin asco. Bueno, dijo María Fernanda, salvo que en realidad nunca te acostaste conmigo, tu programa parece espantoso, ¿no? Las mujeres, dije, siempre reparan en lo accesorio. Y pensé, Virginia, en vos, cubierta con mi camisa y oficiando el ritual de las figulinas, o reprochándome una noche que no hubiera notado en todo el día qué fecha era hoy, o qué nuevo adefesio habías agregado a las parejas de la repisa. Algún pollo anaranjado, de esos de peluche teñidos con anilina, alguna jirafa de vidrio. Son naturalistas. Yo te invento, nada menos, una historia de amor revolucionaria. Vos muriendo fusilada ante mis ojos glaciales.
y el pueblo, en armas, cantando a la Internacional. Y me salís con que todavía no nos hemos ido a la cama. Y empezaba, lentamente, a divertirme. ¿Todavía? Fíjate que no sé si lo que me gusta en vos es tu caradurismo o que no seas ni la mitad de audaz de lo que te imaginas. Y portate bien, que ahí vienen Adela y mi esposo. Adela y el bioquímico llegaron a nuestra mesa. ¿Ya está?, me preguntó Adela al oído, al mismo tiempo que con misteriosa simultaneidad conseguía decir: tu marido baila divinamente. Encendía un cigarrillo y se miraba en su espejito de mano. Yo dije que no. Recién iba por el whisky de la Revolución Social, dije. María Fernanda le comentó a Adela mi poética. Ah, sí, dijo Adela riendo. Él tiene un sentido más bien fétido de la belleza. Yo admití que era verdad. Mi anhelo, en cierto modo, era escribir grandes libros de mierda. El bioquímico, algo asombrado por el giro que estaba tomando nuestra conversación, hizo el gesto astuto de quien todo lo entiende, vamos, en boca de la juventud, y con bioquímico buen humor, liberal farmacéutico, diplomado seductor de Adela y amigo mío, me preguntó cómo era eso de que yo, siendo comunista, tomara whisky. La alienación, dije. ¿Cómo hago para verte a solas?, agregué en voz baja al oído de María Fernanda. Aparte de que soy coherente, doctor, me he prometido consumir cigarrillos importados y whisky escocés hasta fumarme y tomarme todo el imperialismo. Frase que en modo alguno era mía, pero que siempre da excelentes resultados con un bioquímico. Ellos rieron. Yo era simpático. Mañana, dijo María Fernanda. ¿Bailamos?, dijo Adela. Permiso, dijo el bioquímico, poniéndose de pie con Adela y dirigiéndonos una rápida mirada de disculpa, algo delictiva, a su mujer y a mí. Yo, con estúpido gesto de intelectual marxista o paralítico que reconoce la superioridad física del ágil y mundano bioquímico que se nos lleva a la mujer ante nuestros propios ojos, murmuré a María Fernanda. Tiene pelos en las orejas. ¿Qué?, dijo María Fernanda. Que tu marido tiene orejas con pelos, ¿no te fijaste? Sí, dijo ella con naturalidad. Me agredió, tan imperturbable. No me gustan las mujeres más inteligentes que yo. ¿Qué te pasa?, dijo ella al rato. Que todo esto es frívolo e hipócrita, que desde mi llegada a San Pedro estoy buscando una oportunidad de estar a solas con vos, de hablar. Y cuando la tengo, la banalizo y la empequeñezco, y me hago el Casanova, el terrible. Oíme, María Fernanda. E inicié el gesto vehemente de rodear con mi mano la suya que sostenía el vaso a la altura de su boca, y con rapidez cerré la mano y apoyé el puño sobre la mesa, tímido o torturado, o como a ella le gustara más. Oíme, necesito realmente verte, estar con vos, lejos de este ruido de miércoles, y sin Adela ni tu marido ni estos idiotas. Levanté la voz e hice un ademán amplio que abarcaba todo el club o todo el país, y noté en sus ojos que yo estaba bastante impresionante. Estos idiotas, que lo único que pueden imaginar de esto, de nosotros, es que quiero acostarme con vos. María Fernanda me miraba, algo maravillada, y ahora estaba de verdad hermosa y había adquirido toda la mujer esa actualidad de transparencia que consigné antes. Repitió: mañana, ya te lo dije. ¿Cuándo me lo dijiste? Hace un momento, cuando me lo preguntaste. ¿Qué te pasa ahora? Nada, dije. No me pasa nada. Me pasa que no soy ustedes, si te parece bien, que yo no puedo atender simultáneamente 1000 cosas a la vez, al menos cuando hay una que me importa. Volvió a mirarme a los ojos, con mucha seriedad ahora. Tu gesto, Virginia, junto a la repisa. Decime, ¿estás seguro de no ser muy mal bicho? Me lo tengo merecido, dije con frialdad mientras me ponía de pie, por imbécil. Y ahí nomás vi media vuelta, saliendo entre las parejas en dirección a la puerta. Era bastante arriesgado, lo admito, pero el hecho es que cuando oí mi nombre, detrás, pronunciado por María Fernanda en un tono nada contenido, tampoco me detuve. Ella me alcanzó a tomar del brazo justo en el límite del salón. Nos miraban. A ella no pareció importarle. Solo hizo un mecánico gesto de estar caminando naturalmente tomada de mi brazo. Me dijo: no entiendo nada, pero no me hagas hacer si no hace falta cosas como esta. Salimos. La besé en la arboleda que da al camino.
Volvimos a entrar antes de que terminara la pieza. Entonces fue cuando le conté de algún modo lo de los muñequitos. La historia, Virginia, contada entonces, era bellamente más triste. Y no estoy seguro de que esencialmente no fuese también más verdadera. Hasta yo me conmoví, haciéndote llegar sabe Dios de dónde, con tus hipocampos disecados, que a lo mejor fue uno solo, y tus cambalacheras figulinas de teja pintada, y tu disparate. De pronto te parecías bastante a María Fernández, y no tuve más remedio que agregarte unos años, y también unos centímetros. El pelo coincidió solo, y yo llegué de noche a mi departamento después de acciones repulsivas, de camas infames y cópulas con intelectuales corrompidas, borracho y semiloco de miedo a morirme sin haber vuelto a leer Sandokan, y puteando a Dios y al género humano por puercos, y feos, y decepcionantes, pensando que todo lo que nace debiera ser inmortal, o no haber nacido, abjurando como quien comete adulterio de una inmortalidad que dura apenas lo que dura el mundo, y ni un solo día más allá del juicio final o de la guerra atómica, llorando de risa por mí y por todos los cretinos hijos de perra que llaman belleza a lo que no es sino un estado, un minuto grotesco de un proceso de descomposición, haciéndome pis en la figura del árbol de la puerta de mi casa, sobre la cabeza de todos los que escriben libros y pintan cuadros y componen sinfonías y aman a una mujer y suben las escaleras hacia su departamento, dispuestos por una vez a acabar dignamente este asunto. Basta de papelerío. Al fuego con todo y uno por la ventana al medio del patio del vecino. Y sin embargo no, porque yo encendía la luz de mi pieza, Virginia, y ahora que lo escribo, ya no sé si esto lo inventé o fue cierto, y te encontraba vos, en cualquier parte, sentada en cuclillas una noche debajo de la mesa, recibiéndome sorpresivamente con un ladrido que por poco me hace saltar realmente por la ventana, o escribiéndome una carta, acostada boca abajo en la cama. Una de aquellas cartas que luego nunca se atrevía a mostrarme por su letra infantil y sus electrizantes faltas de ortografía. Y yo, en la historia, me reía entonces. Y uno, mientras está vivo y ama y tiene ideas, es inmortal, que joder. Y mientras corre a una muchacha por la pieza para quitarle una carta, y ladra o muge, y le recita el monólogo de Hamlet envuelto en una sábana, o cantan juntos la marcha de San Lorenzo hasta que viene la señora Magdalena a preguntar si uno se ha vuelto loco, uno es Dios. No importa que esto no haya ocurrido nunca. Lo que importaba era contarlo, sentir debajo de las palabras que un día te hartaste de mis silencios, de mis libros, de mi máquina de escribir metida en las orejas y hasta metafóricamente en la vagina. Y así como vino, se fue. No dije lo que yo acababa de hacer con las terracotas de la repisa, ni cómo tiré a la basura las porquerías invendibles. Dije que un día, antes de que te fueras, y no después, había terminado por hacerte una canallada. Innecesaria, imperdonable. Porque sí, María Fernanda, dije, porque hay dos tipos mal nacidos en estado puro. Nadie sabe por qué. Y María Fernanda dijo, vos sos bueno en el fondo. Te felicito, murmuró Adela al llegar a nuestra mesa. María Fernanda, con la excusa de ir a arreglarse la pintura, se había puesto de pie. El bioquímico era feliz. ¿Te fijaste? Le dije a Adela. Él tiene pelos en las orejas. Y más tarde, habiéndome Adela enjabonado la espalda en la bañadera de casa y yo a ella, estuvimos a punto de morir ahogados ahí mismo al evocar la capilaridad orejal del bioquímico. Y yo canté la marcha de San Lorenzo y recité desnudo el monólogo de Hamlet, y me enteré en la bañadera de que el bioquímico viajaba a Buenos Aires todas las semanas, y cerca del amanecer, antes de dormirme, le hice jurar a Adela que no me iba a olvidar nunca en su vida, y Adela, llorando, se abrazó a mí. Y así, abrazados, nos quedamos dormidos. A las 4 o las 5 de la tarde, cuando me desperté, ya nos amábamos menos, y yo estaba algo sediento. Adela me preguntó si quería que ella me alcanzara en el coche hasta la casa de María Fernanda. Yo acepté, no sin antes pedirle que me pelara una naranja. A partir de allí, y durante el mes que duró mi estada en San Pedro, los días, anecdóticamente hablando, no ofrecieron mayores alternativas. Que al principio me olvidé de las figulinas y me esté bien tostado hasta no aguantar las sábanas, de ambas cosas podría dar testimonio, si hablara, la cama colonial de María Fernanda. Lo que pasó en ella y en la cucheta del María Fernanda II,
designación que aludía a la diminuta descendiente del bioquímico, de 3 años, ojos idénticos a la madre, y en un rancho de la isla, y en el mirador del Náutico Viejo, yo no soy quien para contarlo. Los minuciosos volúmenes que, a propósito de esta sagrada y ritual alegría de los cuerpos, llenan las bibliotecas del mundo, las originales acrobacias que nuestros novelistas obligan a realizar a sus héroes, cuando sencillamente cantan la sangre la limpia y pura y mozartiana armonía de un hombre y una mujer, latiendo desnudos al ritmo del corazón del universo. Los barrenamientos de caballeriza que estos bárbaros consignan con el nombre de cópula me impiden a mí contaminar de literatura mi relación con María Fernanda. Eso era la vida misma, y la vida, en su tensión más alta, no tiene nada que ver con la palabra, y en esto se parece a la muerte, y ciertas mujeres, en la cama, solo admiten el sagrado silencio o la metáfora. Y la única metáfora que ahora se me ocurre es que imaginarse a un elefante entrando en una exposición de cristales de Murano es una figura menos catastrófica que pensar al bioquímico echado, con ruidoso jadeo, sobre la cama colonial de María Fernanda. Me consuela pensar que por patadas que dé el elefante a las vitrinas, comprenderá tanto el espíritu del cristal como el bioquímico gozará a María Fernanda. Así lleve 15 años embistiéndola por el bajo vientre. También llovió esos días. Hubo una carrera de Forte, pintarrajeados para el caso, en la carretera que va del club al balneario. La crecida del Paraná dejó a 50 familias de la isla sin casa, y la tormenta arrancó a los embalses hasta Santa Fe. Yo oía las noticias acostado generalmente, y así me enteré de que los hidrómetros del observatorio llegaron a marcar 6 metros de Paraná sobre el nivel normal. Casi me ahogué con whisky y de la alegría cuando leí en el diario que los MiG soviéticos iban por fin a entrar en acción en Vietnam. La felicidad me duró poco, porque una tarde María Fernanda se puso lamentable y en una especie de ataque de locura amenazó con abandonar para siempre el bioquímico y la hija y venirse conmigo a Buenos Aires. «Llévame con vos», dijo. Ella me serviría café mientras yo redactaba grandes obras. Comeríamos lo que hubiera. Esa noche dormí con Adela, cosa que por otra parte me vio obligado a hacer los fines de semana, pues el bioquímico regresaba de la capital y había que tender la cama. E inventé un cóctel, y fui a cazar patos salvajes al tabaquero. Y volvió a salir el sol, y volvió a llover, en cualquier orden. Y a veces hubo descuidos, grietas peligrosísimas, Virginia, por las que repentinamente, en mitad de un tango o de un informativo sobre los varios miles de muertos del terremoto de Chile, país hermano, o a través de un gesto de Adela o de María Fernández, o incluso con el mismo cenit de la telaraña cósmica de la gran fuga de Bach, justa y absurdamente e incomprensiblemente allí, aparecía un pie de muchacha, adolescente y descalzo, o una ramita con forma de bailarina por la que hace años debí treparme a un árbol en el Parque Lezama y casi me desnuqué, o se oyó un horripilante ladrido capaz de matarlo a uno o de arrancarlo a carcajadas de la muerte, motivo por el cual yo pedía permiso en San Pedro e iba con regularidad asombrosa a la letrina. Los diarios anunciaban que había llegado a nuestro planeta la luz de una estrella que se encendió hace 1.000.000 de años, o Adela me hacía señas de que tenía la bragueta desprendida. Éramos instantáneamente eternos, en un eternamente momentáneo universo con estrellas detectadas por el telescopio de mi bragueta, milenios después de haber estallado y quizá de haber muerto. Y hubo tardes nubladas, y una de ellas, al pasar frente a la biblioteca Rafael Obligado, rumbo al club náutico, corrí el serio peligro de una caída prematura. Intoxicación que en esa etapa de mi convalescencia podía resultarme fatal, porque de pronto entré y me sorprendí a mí mismo con el pantalón de baño colgado del cuello, tomando apuntes grandiosos del Fausto, de Goethe, tomándolos con ferocidad, pensando bajo las letras escritas algo así como yo te voy a dar, oh yegua, ya vas a ver, a los nietos de los hijos que te haga el cuentacorrentista, robando con veneración mis libros de las bibliotecas y muriéndose de risa de esa vieja loca sin dientes que farfulla, moviendo la cabeza que ella lo conoció a él, sí, cuando era desconocido y joven, y tan triste, guau, y los niños retorciéndose de risa cantando con pura crueldad de niños, ¿qué vas a conocerlo, abuelita? Guau, tan bruta y analfabeta como fuiste siempre, abuela farandulera, Carlota en Weimar.
Menos mal que en eso oí una frenada y la bocina del coche de María Fernanda, y la vi a María Fernanda tal como era en el siglo XX, y en un pequeño pueblo turístico de provincia, llamado en ese entonces San Pedro, y salí a la calle, y María Fernanda juntó sus dedos medievales, agitándolos en el extremo de su transitorio y corruptible brazo, pigmentado ahora por el sol, y dijo: ¿qué hacías ahí metido con este día? Yo noté que el cielo repentinamente se había limpiado. Nada, respondí, estaba a punto de perder el alma. Y subí al auto, y bajé, y nadé, y remé, y fui crucificado, muerto y sepultado en la pelvis de María Fernanda. Y descendí a los infiernos y resucité al tercer día, acostado a la diestra de no sé quién, porque Dios Padre no era, y Adela tampoco, ni podía ser María Fernanda, pues estábamos en Semana Santa y el bioquímico, aunque respetó la abstinencia de la carne, pasó la Pascua en su casa. En fin, que a partir del momento en que Adela me peló una naranja, hasta la madrugada particularmente curativa y de alta repulsión que determinó mi regreso a Buenos Aires, solo acontecieron, como ya lo he dicho, las alternativas no anecdóticas, las que hacen del mundo real un simultáneo y algo contradictorio pandemonium de terremotos en Chile, braguetas, funciones gastrointestinales, estrellas milenarias, la práctica del remo, metabolismos y metafísica, apelmazamientos difícilmente reinventables en estas páginas, suponiendo que yo, aunque esté quizás demorando adrede esta historia, este otro rito oficiado fríamente a máquina, tomando mate de espaldas, a la repisa bien tapiada de libros no tuyos, incompatibles con tus peluches y tus morondangas y tus ritos, libros anchos, sacrificiales, como lápidas, suponiendo que yo tuviera ganas de reinventar el mundo real. Y menos incluye la hermosa gente, 3.000 millones de seres celebrando cada día, por turno o simultáneamente, puede darse el caso. Idéntica ceremonia en inodoros, excusados, pequeñas escupideras, sencillos agujeros o pasto, son una buena imagen del culto que le rinde a su creador esta cretina y flexible especie. Y bien, el 11 de abril, víspera de mi regreso, el horóscopo me aseguró que el tránsito de Venus por Aries estaba en su apogeo. Leí también que el pulpo del acuario de Berlín, con gran criterio, venía devorando hacía un tiempo sus propios tentáculos, con el objeto aparente de suicidarse. Ya llevaba comidos 4. Esa noche, en casa de María Fernanda, yo exalté la autofagia. Uno se volvía ibseniano, le expliqué. ¿Te imaginás? Se transforma en uno mismo. Sin contar que lo único que no podés comerte es tu propia cabeza. Y ella, mordiéndome en diversas partes, llegó hasta mi nuca y allí murmuró que de eso se encargaba ella. Después me preguntó si no había leído una noticia muy linda referida a un congreso científico en Washington, donde se discutió el comportamiento sexual de la cucaracha. Yo terminé de desvestirla. No seas ególatra, le dije. Me haces acordar a esas chicas que te preguntan si no has visto tal película porque ellas se parecen a la actriz. Cállese, adulador, dijo ella. Se lo habrá dicho a tantas. Y así hablamos y jugamos y reímos y mordimos y cucaracheamos, hasta que yo sentí una especie de hachazo en el medio del pecho, o del alma, y me tapé la cara con las manos en la oscuridad, y me encontré diciéndole que la quería. Ella encendió la luz. Yo abrí los ojos. Lo que me emocionaría mucho, dijo ella, rígida, si no fuera que acabas de llamarme Virginia por segunda vez. Busqué un cigarrillo, lo encendí. Bueno, no es la única mujer con la que me pasa. No era el mejor camino, pero de cualquier manera ya no tenía arreglo. Perdona, no fue eso lo que pensé decir. El resto es previsible. Con idiotez traté de abrazarla. Ella se apartó. Yo me enfurecí, con ella y sobre todo conmigo, y me puse a fumar y a mirar el techo. De modo que por segunda vez. La primera, entonces, María Fernanda había estado bastante generosa. La miré de reojo. Ella, a mi lado, fumaba en silencio y miraba el techo. Lástima, claro, que siempre se las ingenian para que uno lo note. Y a los 20 minutos, aquel fumar y aquel callar y aquel rozarnos era tal porquería y tan monótono que lo mejor fue abrir las alcantarillas y tirarse de cabeza. Incoherente comencé. Por lo demás, si supieras, y María Fernanda, su voz apagada, me interrumpió. Ya lo sé, dijo.
Me senté violentamente en la cama. Si supieras lo que significó para mí, carajo, no adoptarías ese aire de Blancanieves ofendida. Ella no levantó la voz, ni me miró. Ya lo sé. Uy, sí lo sé. Ella era silvestre y acomodaba ritualmente tus figulinas con gran sentido erótico. Caballito con Geisha, Kokeshi con Santa Viviana de Bernini. Y ahora pregúntame si estoy celosa. Así yo puedo contestarte que no seas idiota. Y tortuga macho con máscara javanesa. Me lo contaste 10 veces, y hace 20 días que nos conocemos. Y la pequeña Virginia llegaba a tu departamento como Alicia al País de las Maravillas, y se quedaba, en camisa, palmeteando con manos regordetas con hoyuelos ante la vitrina donde... La repisa, dije secamente. Se trataba de un pedazo de biblioteca. Seguí. Yo estaba sentado en la cama. María Fernanda hablaba con voz controlada, tenue, un arroyo impersonal y transparente fluyendo. O repisa o jaula del canario, porque para la sirenita, puesto que eran tuyas, esas cosas se le figuraban escaparates con arabescos de André Charles Bull, propiedad del rey Sol. Y luego de palmotear, o de llegar misteriosamente de nunca supimos qué sitio, o de esperarnos en el cordón de la vereda con sus excitables hipocampos y sus marfilinas, iba y ponía Geisha con pollito, Bambi con la victoria de Samotracia original, hoja de árbol del paraíso con palacio del Generalife. Delfín, murmuré yo, y ella se interrumpió, que los muebles tallados por Bull no fueron para el padre, sino para el hijo, para el delfín. Y ahora, María Fernanda, sería muy lindo si nos calláramos. Yo seguía sentado en la cama, ella sin mirarme. ¿Pero por qué? Dijo María Fernanda, si en el fondo nos encanta, si no hay nada tan ajeno a todo lo que odiamos, a nuestro falso orgullo, a nuestra frivolidad, como la muchacha silvestre de las figulinas, que lo dio todo, podía darlo todo, ¿sabes? Sin pedir nada a cambio, que era capaz de vestirse solo con nuestra camisa y servirte café hasta que la mates, y comer realmente lo que hubiera, imbécil, y caballito con geisha y tortuga con peluche, y vos y yo. Y algún día iba a abrir una gran valija llena de piedras de colores de cuando era chica y hojas otoñales, e iba a decirte, vine, ¿viste? Y se iba a quedar. Cállate, murmuré, y vos por fin ibas a ser feliz y puro. Le di un bofetón real, impremeditado, con toda mi alma. Le dije, ya no tenés edad para jugar a estas cosas. Me dijo, te agradecería infinitamente que te fueras de mi casa. Fue bastante bueno, lo confieso. Vestirme en esas circunstancias resultó una de las operaciones más abyectas, ridículas e intolerables que me he visto obligado a realizar en mi vida. A la mañana siguiente me fui de San Pedro. Bueno, Bueno, el- no sabemos el nombre del personaje. no. No, habla siempre en primera persona. Bueno, el melanco. Eh, esta persona, bueno, que se relaciona con estas tres mujeres, es, pareciera que está atravesado por la melancolía. Y entonces cuando pierde el objeto no sabe qué es lo que perdió, porque en realidad se perdió a sí mismo. O sea, hay dos, desde el psicoanálisis, lo que establece Freud, hay dos formas de elegir el objeto. Una que es eh, por soporte, digamos, por anaclítica, no me salía el nombre, que es al modelo del padre o de la madre, de acuerdo a cómo sea la elección de objeto, o sea, si es heterosexual o es homosexual. Entonces ahí actúa la represión bien, y entonces esos padres, esas imagos materna, paterna, se van al fundamento, pero con ese modelo, por así decir, con ciertas características de eso, sale el sujeto a buscar un objeto similar, una mujer como mamá o un hombre como papá.
Esa es, digamos, la elección de objeto anaclítica. Mientras que la elección de objeto narcisista es elegir a lo que he sido, a lo que soy, a lo que me gustaría ser, a lo que ha sido parte de mí. O sea, el modelo que busco es un modelo en el espejo, es un modelo del orden de lo imaginario, y entonces, si bien hay represión, no es tan fuerte, digamos, el, la elección de objeto, en el caso que es anaclítico, esta representación del objeto va al mundo donde están los objetos, por así decir, por así pensarlo. Mientras que la elección de objeto narcisista, como es parte de mí, lo que he sido como modelo y demás, regresa a mi propio narcisismo. Entonces, si bien hay represión, pero regresan al yo. Entonces, cuando se pierde ese objeto, es como si se perdiera parte de mi corazón. Entonces, queda una herida muy grande y a la vez toda la recriminación hacia el super yo, esta instancia dentro del yo, que es la que me mide, es la que me guía, es la que se nutre del ello, pero a la vez es la que siempre me está como controlando, me va a echar la culpa. O sea, ¿por qué estamos sin esa parte? Es como si alguien dijera, eh, me falta parte de mi cuerpo. O sea, ¿por qué perdiste esa parte de tu cuerpo? ¿Por qué tenemos rebanado el corazón, por así decir? Por culpa tuya. Porque si hubieras hecho lo que se debería haber hecho, todavía tendríamos esa parte nuestra, esa parte tuya, estarías entero. Entonces ahora fíjate, ves que sos una cucaracha. No es casual que en un momento de la historia él diga que estuvieron cucaracheando, ¿no? O sea, se siente de lo peor, él se siente que es una mierda, ¿no? Esa es la idea. Entonces, eh, esta elección de objeto narcisista, que es Virginia, ¿sí? Que por otro lado se llama Virginia, ¿no? Como virgen, virginal, como niña, así él la representa, que juega, se mete debajo de la mesa, tiene faltas de ortografía. eh, ¿Quién es? ¿No? O sea, ¿quién es esa Virginia? ¿No es el mismo chico? ¿No es el mismo cuando era feliz, cuando en la niñez era feliz y todavía no estaba en estas cuestiones, en estas vicisitudes de la vida? No es representación de sí mismo, no es esa pérdida de Virginia, no es la pérdida de sí mismo, es ese duelo que él no puede terminar de realizar por quién fue, quién había sido él, y no puede terminar de cerrar ese duelo, y es una herida. ¿Por qué tan fuerte esta, que no cierra, no logra, ¿no? cerrar? Porque justamente es un duelo melancólico, ¿sí? Este duelo melancólico que lo lleva a pensar en suicidarse. Todos estos juguetes que él ya tenía, porque si bien Virginia traía hojitas de colores o traía geishas de 50 pesos o pollitos teñidos en color naranja y así como muy berretas, muy baratos, ¿no? baratijas, él tenía. E incluso cuando habían salido y habían andado en Montevideo y había comprado también baratijas, ¿no es cierto? Pero esos juguetes eran de él, en su biblioteca. Entonces, eran juguetes como de niños, incluso la forma que él tiene de relacionarse siempre en con estas mujeres es justamente a partir del juego, ¿no? O sea, es volver a ser niño.
envolverse en una sábana, ¿no? Como si fuera recitar el monólogo de Hamlet, o qué otros juegos hacían. Bueno, habla así, ¿no? Es lo que le trae Virginia es esa posibilidad de la niñez, donde todavía no se había confrontado con la realidad que todo no se puede. O sea, hay allí toda una cuestión melancólica, como que no termina, ¿no? De asumir la pérdida por los objetos, la imago materna y la imago paterna, que era la que hablábamos de esta elección de objeto narcisista. Entonces queda en esa melancolía. Ahora bien, eh, habla de su intento de suicidio y habla de tres ideas grandiosas que ha tenido últimamente y que fueron cuáles. O sea, la que nombra es la del suicidio, la otra que por la recurrencia podemos decir que es Virginia, que es ni más ni menos que él mismo, y la tercera es la salida de esta encerrona en la que se encuentra, que es lo que se evidencia con esa máquina de escribir, que la empeña, pero después la rescata, y que todo tira menos la máquina de escribir. O sea, la salida que encuentra en la palabra, en la escritura, en un poder, todos eh, esos fantasmas, ¿no? Que lo acechan. Virginia es un fantasma, ¿no? Que lo acecha, eh, como esa niña, ¿no? O sea, no sé por qué me acuerdo de aquella película de este hombre que fue premio Nobel de matemática y tenía alucinaciones, ¿no? Y siempre le aparecía, después uno se da cuenta que es una historia real, después uno se da cuenta que había sido toda una gran alucinación de él, ¿no? Pero después él decide no tomar más la medicación y no prestar atención a las alucinaciones. Entonces la forma que él sabe que estaba entrando a alucinar, o sea, que estaba empezando a alucinar, era porque se le aparecía una niña, ¿no? Que siempre estaba dando vueltas por ahí como que jugaba. Todo cambiaba, menos siempre aparecía esa niña, cosa que no podía ser. Entonces es como una alucinación, ¿no? O sea, se me representa eh, esa locura, esa, esa locura que en la que se encuentra, ¿no? En ese mundo de la niñez, de los muñequitos, es loco, o sea, es una locura. Eh, Locura que lo lleva a tal desesperación de pensar en morirse y de, eh, eh, de la actividad física mucha, ¿no? Como para poder aturdirse. Eh, y entonces tiene la salida de la escritura. La salida de la escritura es la de la cadena significante, es la que le va a permitir que algo de esta locura, de este goce, porque no es ni más ni menos que goce, se enganche en la cadena y entonces en la cadena significante entonces es como si fuera un caño de escape y entonces se drena por ahí la... se drena la angustia. Entonces, no es casual que él vaya al río Paraná, río que fluye, río que arrastra, río que trae, río que lleva, ¿no es cierto? Eh, en ese río y la salida, ¿no? O sea, una salida que él encuentra es la de la escritura, volverse a Buenos Aires y seguir escribiendo, porque lo que trae este estado psíquico
es la melancolía, esto que estoy describiendo de esta forma, trae la manía. O sea, la contraparte de la melancolía nos trae la manía. Y la manía es un hacer, 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 hacer por hacer, ¿no? Sin un objetivo. El maníaco, si se desestructura mucho, puede llegar a cosas graves, porque de pronto se queda, vende la casa, vende el auto, o sea, no puede controlar todo eso, ¿no? Entonces, esta manía que lo transporta a él eh, a una bacanal, ¿no? O sea, que está con todas estas mujeres, que está con Adela, que Adela viene a funcionar como esa madre, ¿no? Como esa madre amiga que lo acompaña, lo escucha, lo contiene, se acuesta con él, le da una cama, le da un lugar, como un puerto, digamos, ¿no? Como que él va por allá, ¿no? Pero vuelve ahí a San Pedro, a la casa de Estela. Incluso juegan, se bañan juntos en la bañera, ¿no? Eh, Sí, como una madre, ahí nos damos cuenta que el tabú del incesto fue bastante, o sea, confirma esto eh, de la elección de objeto narcisista, porque en la sustitución del imago materna por medio de, o sea, mejor dicho, por Estela, él se acuesta con Estela. Adela. Con Adela. Él se acuesta con Adela. O sea, es como que si está en esta imago materna, no debería. En la amistad uno no se acuesta con el amigo. O sea, la amistad es hasta ahí, ¿no? O sea, hay una comunión, pero lo sexual queda limitado, ¿no? Queda hasta ahí. Y acá no. Entonces, me parece que va en esa línea, ¿no? Esa madre de alguna forma incestuosa. Si bien hay una sustitución, pero digamos, esta forma de elección de objeto narcisista me parece que confirma esto, ¿no? Entonces, el tema es acostarse, ¿no? Con Adela, con recordar a Virginia, acostarse con Virginia, porque cuando él estaba acostado con la esposa del bioquímico, que sí era Estela, ¿no? María Fernanda. Con María Fernanda, él 2 veces le dice Virginia, ¿no? La primera él lo deja pasar y la segunda ya no. Entonces, esto, ¿no? De reeditar en la figura de María Fernanda a Virginia, que a la vez es él mismo, ¿no? O sea, toda una cosa como sin corte, sin límite, ¿no? Eh, este padre, que vendría a funcionar ahí como que no está, ¿no? Uno podría llegar a especular, como especulando bastante, que era el padre de él, eh, que no había límites, porque incluso él enumera los diferentes lugares donde hicieron el amor con María Fernanda. Entonces habla de la casita en la isla, de la cama colonial que tenían, y si yo no escuché mal, me pareció decir que también lo hicieron en la cama de la hijita de 3 años de María Fernanda. No sabemos si estaba o no estaba, pero me pareció escuchar que sí, que habían hecho el amor en esa cama. Uno no lo haría. O sea, en la camita de tu hijo de 3 años es como que, y más con un amante, o sea, hay una cosa ahí como medio que no, medio sin límite, ¿no?
Entonces, es justamente María Fernanda, él le pega a María Fernanda, porque ella le hace todo un relato de, claro, le está diciendo que es él. Cuando María Fernanda le relata en qué forma va a llegar Virginia, y como diciéndole que era una pelotuda, ¿no? O sea, llega con su valija llena de piedritas de colores y hojitas de no sé qué y de no sé cuánto, ¿no? O sea, como eh, lógico, o sea, ella herida porque habían nombrado a la otra y no la habían nombrado a ella, y ella ya se había ofrecido a irse con él porque no soportaba más al bioquímico con quien se había casado, vaya a saber por qué, pero no tenía inconveniente ella. En un pueblo como San Pedro, que debe tener 1000 habitantes más o menos, eh, o tal vez un poquito más, pero bueno, eh, en la casa traer al amante, o sea, como muy arriesgada, es como que ella estaba buscando, ¿no? Que la echaran a patadas, digamos, ¿no? O sea, que se terminara la historia esa, porque no tenía inconveniente en acostarse con el amante mientras el bioquímico no estaba. Entonces, muy riesgoso, muy al límite, muy buscar el límite, y que no llega y que no llega, no es el límite. Entonces, cuando ella le hace todo ese relato como que él es como que Virginia, o sea, decíamos herida, ¿no? Le hace toda una descripción de que Virginia es una niña pelotuda, no sé qué, que las piedritas de colores, que sí, que no, que la parrala. Él le da un bofetón, le pega. ¿Por qué le pega a él? Porque esa descripción que María Fernanda estaba haciendo de Virginia, en realidad, como estamos hablando, que son lo mismo, le estaba haciendo la descripción de él mismo, el que era un pelotudo y que seguía jugando como un niño. O sea, le estaba diciendo la verdad, ¿no? O sea, le estaba diciendo, eh, escúchame, sos vos, ya estás grandecito, ¿no? Para andar jugando. Entonces él le pega a ella y ella lo echa de la casa, ¿no? Entonces él se va. Entonces podríamos llegar a pensar que en ese momento hay algo del orden eh, de la separación que es puesta de manifiesto a raíz del relato que hace María Fernanda. Él le contesta y se toma el tren y se va a Buenos Aires. O sea, otra vez el río Paraná, porque bueno, el río Paraná baja, ¿no? Pasa de Rosario, San Pedro, Buenos Aires. Y él se toma el tren que hace exactamente el mismo recorrido, y es más, se ve el río desde el tren cuando uno viaja, ¿no? Entonces, otra vez es llevado por ese río que le marca, ¿no? Un camino, un destino. Entonces es empujado allí y ya confrontado con que, bueno, déjate de locas pasiones, ¿viste? O sea, ya estás grandecito para andar jugando con los muñequitos y sintiéndote una cucaracha y estar, ¿no? Eh, Porque hasta ese momento él hablaba en sus relatos y en lo que había escrito como que la vida era el latir del universo, era cuando dos cuerpos se encontraban, ¿no es cierto? Cuando dos... eh, pero lo que pasa es que él se encontraba consigo mismo, porque eran objetos de amor narcisista, ¿no? Elecciones de objeto narcisista. Entonces, eh, lo que te están diciendo es ya, ¿no? Ya basta de pasado, de mirar para atrás, y tomate el tren y anda para adelante, ¿viste? A ver qué es lo que acontece, qué es lo que aparece en el tren, qué sé yo lo que puede aparecer, pero lo que aparezca, ¿viste? Ya basta, ¿no? Eh, entonces, bueno, ella lo empuja a eso en ese relato como diciendo, ya está crecidito para andar jugando con los muñequitos, y, y entonces, bueno, es así como él se va. Eh, esta,
El título del cuento es Ritos. Y bueno, eh, ritos, rituales, son los que se realizan, justamente lo podemos ver en Freud, en todo esto, cuando él trabaja todo el tema de la neurosis obsesiva. No, no tiene exactamente que ver, pero digamos, el hecho del el rito, hay un mito. El mito es un relato por el origen. Eso es un mito, ¿no? Que es eficaz. Y el rito lo que hace es ejecutar ese, eh, ese relato. Repetir. Repetir, sí, sí. Eso, un rito, claro, es repetitivo siempre. Entonces, es eso del origen. Entonces, el, me parece que este empujón que le da María Fernanda, ¿no? Y que le dice, bueno, ya, ¿no? Hasta acá, eh, lo empuja a él a cortar ya con los ritos, todos esos que él venía contando, ¿no? O sea, ir al club por tal camino, dormir en la casa de no sé quién, o sea, hacer el amor de esta forma, tener los muñequitos puestos así o así. Eh, Me parece que el, lo asumir ese relato por el origen, bueno, ya, ok, sí, listo. Ya. Entonces ahora voy ya a escribir mi propia historia. O sea, me apropio del lenguaje, me apropio del mito, del relato por el origen y bueno, a ver qué hago con esto. O sea, eh, yo sé escribir eh, no sé, en inglés. Voy a escribir en lengua inglesa, pero voy a escribir mi propio relato, por más que me dieron todas las palabras, ya está. Bueno, eso es lo que me se ocurre de los ritos de Abelardo Castillo. ¿Ok? Ok. Bueno, Lucy Y hasta el miércoles. hasta el miércoles que viene, exactamente. Eh, Como siempre hay que encontrar a Lucy. Slowly, a girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green, towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes, and she's gone. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds. Ah. Listo. Pero no entendí por qué. Porque es adictivo.